Larry Holmes es un exboxeador profesional estadounidense que compitió desde 1973 hasta 2002 y fue campeón mundial de peso pesado de 1978 a 1985. Creció en el este de Pensilvania, lo que dio lugar a su apodo boxístico de "el asesino de Easton". El jab de izquierda de Holmes es considerado a menudo como uno de los mejores en la historia del peso pesado. Además de poseer el título de peso pesado del CMB de 1978 a 1983, Holmes mantuvo los títulos de peso pesado de la revista Ring y Lineal de 1980 a 1985, y el título inaugural de peso pesado de la IBF de 1983 a 1985. Holmes ganó sus primeras 48 peleas profesionales, incluyendo victorias sobre Ken Norton, a quien derrotó en 1978 por el campeonato del CMB. Muhammad Ali, Ernie Shavers, Mike Weaver, Jerry Cooney, Tim Witherspoon, Carl Williams y Marvis Frazier. Holmes se quedó una victoria de igualar el récord de carrera de 49-0 de Rocky Marciano cuando perdió ante Michael Spinks en una sorpresa en 1985. Holmes se retiró después de perder una revancha ante Spinks al año siguiente, pero realizó varios regresos. No tuvo éxito en 4 intentos posteriores de regreso, contra Mike Tyson en 1988, Evander Holyfield en 1992, Oliver McCall en 1995 y Brian Nielsen en 1997, para recuperar el título de peso pesado. Holmes peleó por última vez en 2002 a los 52 años contra Eric Butterbean Edge de 334 libras, y terminó su carrera con un récord de 69 victorias y 6 derrotas, todas ellas en peleas por el título mundial. Holmes es frecuentemente clasificado como uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos y ha sido incluido tanto en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional como en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial. Es el único boxeador que ha derrotado a Muhammad Ali por detención, y el último boxeador vivo que ha derrotado a Ali. Holmes fue el cuarto de los 12 hijos de John y Flossie Holmes. La familia se mudó a Easton, Pensilvania, en la región de Lehigh Valley, en el este de Pensilvania, en 1954. El padre de Holmes se fue a Connecticut, donde visitaba a la familia cada 3 semanas, y trabajó como jardinero hasta su muerte en 1970. "No nos abandonó", dijo Flossie Holmes. "Simplemente no tenía nada que dar. La familia sobrevivió gracias a la asistencia social". Para ayudar a mantener a su familia, Holmes dejó la escuela cuando estaba en 7º grado y comenzó a trabajar en un lavado de autos por $1 la hora. Más tarde condujo un camión de volteo y trabajó en una cantera de Lehigh Valley. Holmes comenzó a boxear a los 18 años. En su pelea número 21, se enfrentó a Nick Wells en las semifinales de las Pruebas Olímpicas Nacionales de 1972 en Fort Worth, Texas. Wells, un zurdo conocido por su porcentaje de knockouts sin precedentes para un boxeador amateur, con la mayoría de sus victorias en el primer asalto, detuvo a Holmes en el primer round. No obstante, Holmes fue elegido por un comité de selección de las autoridades olímpicas nacionales para pelear en las eliminatorias olímpicas en West Point, Nueva York, donde se enfrentó a Dwayne Bobbitt. Holmes fue derribado en el primer asalto con un derechazo a la cabeza. Se levantó y se alejó bailando, conectando varios jabs firmes en el proceso. Bobbitt acorraló a Holmes en el segundo asalto, pero no pudo arrinconarlo. El árbitro advirtió a Holmes 2 veces en el segundo asalto por sujetar a su oponente. En el tercero, Bobbitt conectó varios buenos derechazos y comenzó a arrinconar a Holmes, quien continuaba sujetándolo. Finalmente, Holmes fue descalificado por sujetar excesivamente. Tras compilar un récord amateur de 19-3, Holmes se hizo profesional el 21 de marzo de 1963, ganando por decisión en 4 asaltos contra Ronald Reagan. Al principio de su carrera trabajó como compañero de entrenamiento para Muhammad Ali, Joe Frazier, Ernie Shavers y Jimmy Young. Le pagaban bien y aprendió mucho. "Yo era joven y no sabía mucho, pero me mantenía firme entrenando con esos tipos", dijo Holmes. "Pensé, oye, estos tipos son los mejores, los campeones. Si puedo aguantar ahora, ¿qué será más adelante?". Holmes ganó credibilidad como contendiente cuando sorprendió al gran pegador Ernie Shavers en marzo de 1978. Holmes ganó por una decisión unánime desigual de 12 asaltos, ganando todos los rounds en 2 tarjetas, y todos menos 1 en la tercera. La victoria de Holmes sobre Shavers preparó una pelea por el título entre Holmes y el campeón de peso pesado del CMB Ken Norton en Las Vegas el 9 de junio de 1978. La pelea entre Holmes y Ken Norton fue un combate difícil y competitivo. Después de 14 asaltos, cada uno de los 3 jueces tenía la pelea empatada con 7 rounds para cada uno. Holmes se recuperó al final del 15º para ganar el asalto en 2 tarjetas y llevarse el título por decisión dividida. En sus 2 primeras defensas del título, Holmes noqueó fácilmente a Alfredo Evangelista y Ozzy Ocasio. Su tercera defensa del título fue una difícil. El 22 de junio de 1979, Holmes se enfrentó al futuro campeón de peso pesado de la AMB, Mike Weaver, quien era poco considerado antes de la pelea con un récord poco impresionante de 19-8.
Después de 10 asaltos duros, Holmes derribó a Weaver con un uppercut de derecha al final del round 11. En el 12, Holmes atacó de inmediato, llevando a Weaver contra las cuerdas y golpeándolo con poderosos derechazos hasta que el árbitro intervino y detuvo la pelea. «Este hombre me sacó el demonio a golpes», dijo Holmes. «Puede que este hombre no tuviera crédito antes de esta noche, pero se lo darán ahora». 3 meses después, el 28 de septiembre de 1979, Holmes tuvo una revancha contra Shavers, quien obtuvo una oportunidad por el título al noquear a Norton en un asalto. Holmes dominó los primeros 6 asaltos, pero en el séptimo, Shavers envió a Holmes a la lona con un devastador derechazo. Holmes se levantó, sobrevivió al asalto, y procedió a castigar a Shavers en el 11º asalto, hasta que el árbitro detuvo la pelea. Sus siguientes 3 defensas fueron knockouts contra Lorenzo Shannon, Leroy Jones y Scott Ledoux. El 2 de octubre de 1980 en el Caesars Palace de Las Vegas, Holmes defendió su título ante Muhammad Ali, quien salía del retiro para intentar convertirse en el primer 4 veces campeón mundial de peso pesado. Holmes dominó a Ali de 38 años, ganando cada asalto en las tarjetas de los 3 jueces. Al final del 10º asalto, el entrenador de Ali intervino para detener la pelea mientras Holmes infligía fuertes golpes a Ali, propinándole la única derrota por nocaut técnico de su carrera. Tras la victoria, Holmes recibió el reconocimiento como campeón mundial de peso pesado por parte de Ali atribuyó su bajo rendimiento a un medicamento para la tiroides que había estado tomando, diciendo que le ayudó a perder peso. Pesó 217 libras y media, su peso más bajo desde que peleó contra George Foreman en 1974, pero eso también lo dejó agotado para la pelea. Holmes pareció mostrar señales de tristeza al castigar tanto a Ali durante el combate. Aparecieron lágrimas en los ojos de Holmes durante una entrevista posterior a la pelea. Cuando le preguntaron por qué lloraba, dijo que respetaba mucho a Ali, que había peleado contra uno de los pesos pesados más rudos del mundo actual, y no se le puede quitar mérito. El entrenador de Holmes, Richie Giachetti, calificó la paliza de Holmes a Ali como algo terrible, el peor evento deportivo que tuvo que cubrir. El actor Sylvester Stallone estaba al lado del ring, y dijo que fue como ver una autopsia a un hombre que aún sigue vivo. Se dice que la pelea contra Holmes contribuyó al síndrome de Parkinson de Ali. Tras 8 knockouts consecutivos, Holmes tuvo que irse a la distancia cuando defendió con éxito su título ante el futuro campeón del FMB, Trevor Berbick, el 11 de abril de 1981. En su siguiente pelea, 2 meses después, Holmes noqueó al ex campeón mundial indiscutible de peso pesado Leon Spinks en 3 asaltos. El 6 de noviembre de 1981, Holmes se levantó de una caída en el 7º asalto, durante la cual se tambaleó hacia la esquina, para detener a Renaldo Snipes en el 11º. El 11 de junio de 1982, Holmes defendió su título contra Jerry Cooney, el invicto contendiente número 1, y de origen irlandés. Los preparativos de la pelea tuvieron muchos matices raciales, con el promotor Don King y otros promocionando a Cooney como la gran esperanza blanca. Holmes dijo que si Cooney no fuera blanco, ¿no recibiría la misma bolsa que el campeón? Ambos boxeadores recibieron $10 millones por el combate. Aunque Cooney intentó evitar preguntas sobre la raza, los miembros de su equipo usaron camisetas que decían no el hombre blanco, sino el hombre correcto. En sus previas de la pelea, Sports Illustrated y Time pusieron a Cooney en la portada, no a Holmes. La tradición del boxeo dicta que el campeón sea presentado al final, pero el retador, Cooney, fue presentado al último. El combate se celebró en un estadio de 32,000 asientos erigido en el estacionamiento del Caesars Palace, con millones viéndolo en todo el mundo. Tras un primer asalto sin incidentes, Holmes derribó a Cooney con una derecha en el segundo. Cooney regresó bien en los siguientes 2 rounds, sacudiendo a Holmes con su poderoso gancho de izquierda. Holmes dijo después que Cooney me pegó tan condenadamente fuerte. Lo sentí. ¡Boom! En mis huesos. Cooney se estaba cansando en el 9º, round en el que le restaron 2 puntos por golpes bajos. En el 10º, intercambiaron golpes implacablemente. Al final del round, los dos asintieron al otro con respeto. Cooney perdió otro punto debido a golpes bajos en el 11º. Para entonces, Holmes estaba conectando con facilidad. En el 13º, una ráfaga de golpes envió a Cooney a la lona. Se levantó, pero su entrenador, Victor Bolli, subió al cuadrilátero y detuvo la pelea. Después de la pelea, Holmes y Cooney se hicieron amigos cercanos. Las siguientes 2 peleas de Holmes fueron victorias por decisión unilateral sobre Randall Tex Cobb y el ex campeón europeo Lucien Rodríguez. El 20 de mayo de 1983, Holmes defendió su título contra Tim Witherspoon, el futuro campeón de peso pesado del CMB y la AMB. Witherspoon, con desventaja de 6-1 y solo 15 peleas profesionales, sorprendió a muchos al darle a Holmes una pelea difícil. Después de 12 rounds, Holmes retuvo el título por una controvertida decisión dividida. El 10 de septiembre de 1983, Holmes defendió con éxito el título del CMB por 16 veces, noqueando a Scott Frank en 5 rounds.
Holmes luego firmó para pelear contra Marvis Frazier, hijo de Joe Frazier, el 25 de noviembre de 1983. El CMB se negó a sancionar la pelea contra el no clasificado Frazier. Le ordenaron a Holmes pelear contra Greg Page, el contendiente número 1, o sería despojado del título. El promotor Don King le ofreció a Holmes $2.55 millones para pelear con Page, pero el campeón no pensó que fuera suficiente. Ganaba $3.1 millones por pelear con Frazier, y sentía que debería recibir hasta $5 millones por pelear con Page. Holmes tuvo un enfrentamiento fácil con Frazier, noqueándolo en el primer round. Al mes siguiente, Holmes renunció al campeonato del WBC. A pesar de que el WBC ya no lo reconocía como campeón, Holmes seguía siendo considerado el campeón lineal y reconocido como campeón mundial por The Ring. El 11 de diciembre de 1983, la recién formada Federación Internacional de Boxeo le extendió su reconocimiento a Holmes, y él aceptó. Al comenzar 1984, se firmó un acuerdo para que Holmes y Jerry Coetzee, el campeón de la WBA, unificaran los títulos el 15 de junio de 1984 en el Caesars Palace. La pelea era promovida por JPD Incorporated, pero fue cancelada cuando el Caesars Palace informó que los promotores no cumplieron con las condiciones financieras del contrato. A Holmes se le prometieron $13 millones y a Coetzee se le prometieron $8 millones. Incluso después de reducir las bolsas drásticamente, no pudieron conseguir suficiente respaldo financiero para organizar la pelea. Don King planeó entonces promover la pelea, pero Holmes perdió una demanda presentada por el abogado de Virginia Richard Hirschfeld, quien afirmó tener un contrato con Holmes que le daba derecho de prioridad sobre cualquier combate de este. Holmes decidió entonces seguir adelante y pelear contra alguien más. El 9 de noviembre de 1984, tras un año fuera del ring, Holmes realizó su primera defensa del título de la IBF, deteniendo a James Bone Crusher Smith por un corte en el 12º asalto. En la primera mitad de 1985, Holmes detuvo a David Bay en 10 asaltos para su 19ª defensa del título. Su siguiente pelea contra Carl "The Truth" Williams resultó inesperadamente difícil. El joven y veloz Williams logró superar con el jab al veterano campeón, quien terminó el combate con el ojo notablemente hinchado. Holmes salió victorioso por una cerrada y disputada decisión unánime de 15 asaltos. La siguiente pelea de Holmes tenía el potencial de hacer historia en el boxeo. Acordó los términos para pelear contra Michael Spinks, el campeón indiscutible de peso semipesado, en su 20ª defensa del título mundial. Una victoria para Holmes habría igualado la marca de Rocky Marciano de 49 victorias consecutivas sin derrotas. Spinks, mientras tanto, buscaba unirse a Bob Fitzsimmons como el único otro boxeador en ese momento en ganar títulos tanto en peso semipesado como en peso pesado. Además, si derrotaba a Holmes, Spinks se convertiría en el primer campeón reinante de peso semipesado en ganar el título de peso pesado. Antes de la pelea, Archie Moore, el veterano campeón de peso semipesado que intentó sin éxito ganar la corona de los pesados 2 veces, predijo una victoria fácil para Holmes. Me temo que Larry lo hará pedazos. Michael podrá ser más rápido que Larry, pero hay un límite de velocidad. A pesar de esa evaluación, sería Spinks quien cumpliría su destino histórico al derrotar a Holmes por decisión unánime, convirtiéndose en el primer campeón reinante de peso semipesado en ganar el título de peso pesado. Tras la pelea, un amargado Holmes dijo: "Rocky Marciano no llegaba ni a la altura de mis zapatos". Holmes tuvo una revancha con Spinks el 19 de abril de 1986. Spinks retuvo el título con una controvertida decisión dividida tras 15 asaltos. Los jueces puntuaron la pelea. El juez Joe Cortez dio 144-141 para Holmes, el juez Frank Brunet 141-144 para Spinks, y el juez Jerry Roth 142-144 para Spinks. Ed K. En una entrevista post-pelea con HBO, Holmes dijo: "Los jueces, los árbitros y los promotores se pueden ir a donde no les dé el sol. Y como estamos en HBO, les hablo de mi gran trasero negro". El 6 de noviembre de 1986, 3 días después de su cumpleaños 37, Holmes anunció su retiro. El 22 de enero de 1988, Holmes fue tentado a salir del retiro por una bolsa de $2.8 millones para retar al campeón mundial indiscutido de peso pesado, Mike Tyson. Tyson derribó a Holmes en el 4º asalto con un derechazo. Holmes se levantó, pero Tyson lo volvió a tirar 2 veces más en el mismo asalto, y la pelea se detuvo. Fue la única vez que Holmes fue noqueado en toda su carrera. Después de la pelea, Holmes se retiró nuevamente. Holmes volvió al ring en 1991 y se convirtió en un peleador mucho más activo, usualmente peleando en las carteleras de los martes de USA Network contra promesas y veteranos. Tras 5 victorias consecutivas, peleó contra Ray Mercer, el invicto medallista de oro olímpico de 1988, el 7 de febrero de 1992. Holmes dio la sorpresa y ganó por decisión unánime tras 12 asaltos.
Holmes afirmó más tarde que peleó contra Mercer a pesar de tener un desprendimiento de rodilla. La victoria le consiguió a Holmes una oportunidad contra Evander Holyfield por el campeonato mundial indiscutido de peso pesado. El 19 de junio de 1992, Holyfield derrotó a Holmes por decisión unánime en 12 asaltos. El 8 de abril de 1995 peleó contra Oliver McCall por el título del CMB. Holmes perdió por una ajustada decisión unánime tras 12 asaltos. 2 de los jueces lo vieron perder por 1 punto, mientras que el tercero lo vio perder por 3 puntos. Holmes volvió al ring 5 meses después, retomando el ritmo que había marcado desde su regreso. Sin embargo, se estaba cansando del deporte, y tras pelear y noquear a Anthony Willis en junio de 1996 en otro evento de boxeo de USA Network, Holmes anunció que, a menos que recibiera una oportunidad por el título, la pelea contra Willis sería probablemente la última. El 24 de enero de 1997, Holmes tuvo su última oportunidad de pelear por un campeonato de peso pesado cuando viajó a Copenhague para enfrentar al invicto campeón de la Organización Internacional de Boxeo Brian Nielsen. Nielsen ganó por decisión dividida en 12 asaltos para retener el título. Holmes y George Foreman firmaron para pelear el 23 de enero de 1999, en el Astrodome de Houston. Foreman canceló la pelea varias semanas antes de que tuviera lugar porque el promotor no cumplió con el plazo para pagarle los 9 millones restantes de su bolsa de 10 millones. Foreman recibió un depósito no reembolsable de $1 millón y Holmes pudo quedarse con un anticipo de $400,000 de su bolsa de 4 millones. Siguientes 2 peleas de Holmes fueron revanchas contra viejos rivales. El 18 de junio de 1999 detuvo a Bone Crusher Smith en 8 asaltos. Y el 17 de noviembre de 2000, detuvo a Mike Weaver en 6. La última pelea de Holmes fue el 27 de julio de 2002 en Norfolk, Virginia, donde derrotó a Eric Butterbean Esch por decisión unánime en 10 asaltos. Holmes invirtió el dinero que ganó con el boxeo, y se estableció en su ciudad natal de Easton. Cuando se retiró del boxeo, Holmes empleaba a más de 200 personas a través de sus diversos negocios. En 2008, era dueño de 2 restaurantes y un club nocturno, un centro de entrenamiento, un complejo de oficinas, una cafetería y máquinas tragamonedas. Actualmente Holmes copresenta un programa de entrevistas titulado ¿En qué diablos estaban pensando? En 2014, Holmes vendió su complejo de negocios en Easton al empresario Gerald Gorman, CEO de Lawyer.com. En 2016, Holmes fue estrella invitada interpretándose a sí mismo en un episodio de Mike Tyson Mysteries titulado Situaciones sin resolver. Holmes fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2008. En 1979, Larry Holmes se casó con Diane Robinson, con quien ha tenido 2 hijos. También tiene 3 hijas de 2 relaciones anteriores. Hasta 2019, Holmes vive en Palmer Township, Pensilvania, cerca de Easton. El hermano menor de Holmes, Mark Holmes, fue boxeador de peso mediano de 1980 a 1907. Holmes tiene un récord profesional de 75 peleas, con 69 victorias y 6 derrotas.